Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la tercera y última mesa de esta interesante jornada. Lo primero, agradecer a Ana, la jefa de servicio de salud, que me haya invitado a moderar esta mesa. Y bueno, gracias a todos los que están en sus casas oyéndonos telemáticamente y a los que estáis aquí de presencia física después de la comida, que es un poco pesadillo después de una mañana intensa. Agradecer al director general de Salud Pública, porque me ha encantado verlo físicamente en todas las jornadas. Y bueno, vamos a dar comienzo. Esta mesa habla de vigilancia y respuesta en salud pública y la componen tres prestigiosos profesionales de la vigilancia. Primero, nuestra compañera de Sanidad Ambiental, Carolina, que es la directora de la Estrategia de Vectores de Andalucía. Fren Ramos, que bueno, pues una mente pensante de todo el sistema de vigilancia y está ahora actualmente en el Servicio de Vigilancia y Salud Pública. Y Rafa Ruiz, otra mente pensante, pero que trabaja en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bueno, pues un poco para entrar en contexto, a ver, me gustaría decir lo que ya todos sabemos, pero con palabras quizás nuevas, y así imito un poco lo que nos ha comentado nuestros ponentes sobre la comunicación, que nos haga que nos despertemos un poco más, ¿no? La vigilancia que tenemos nosotros en Andalucía y bueno, en casi todos los países, una vigilancia puramente o casi toda de tipo reactivo, en la que intervenimos después de un evento de salud pública. Vamos hacia una vigilancia proactiva en la que va a ser un buen ejemplo lo que nos van a contar hoy con el plan estratégico de fiebre del Nilo y todas las enfermedades y patologías que entran en el concepto One Health. También sería un buen ejemplo de la vigilancia proactiva, por ejemplo, la vigilancia de patología crónica, donde nos detenemos en escenarios que nos van a definir riesgos futuros. Y la vigilancia predictiva, que ya es un paso un poco más alejado, aunque en otros ámbitos y en otras esferas se está utilizando, como sabéis, la conocida inteligencia artificial, que no tendría por qué no utilizarse para fines de vigilancia de la salud. La vigilancia integral quiere decir que toma y adquiere y vigila y conoce todos los aspectos de salud y utiliza un método integrador, por lo que fuentes de otros sistemas de información pueden ser incorporados a nuestro sistema de vigilancia y automatizando esa información vamos a tener una información de gran calidad, que es lo que nos va a avanzar nuestro compañero Rafa. Bueno, esto es un poco el ejemplo que vamos a ver ahora. Y bueno, decir que la ley nos avala, la ley nos da herramientas para poder sujetarnos a ella, y el reciente Real Decreto de 24 de junio del año 24 sobre vigilancia en el ámbito nacional, pues nos habla de todo esto, y a ello creo que debemos de luchar y procurar que sea una realidad. Entonces damos paso a Carolina cuando quieras. Gracias, lo tengo yo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. También los que están online, que va a ser un poco duro. Por favor, quedaros despiertos, que queda una de las mesas más interesantes. Bueno, dar las gracias sobre todo para los compañeros de vigilancia por tener la oportunidad de explicar pues un programa que nació de una emergencia y que pues se ha convertido en un programa muy horizontal, un programa en el que trabajan muchos profesionales sanitarios y no sanitarios,
y tener la oportunidad de agradecer en público a todos los que, bueno, pues hemos puesto nuestro granito de arena, bueno, pues siempre se agradece, ¿no? Poder decirlo, ¿no? Bueno, este es el logo, el banner, ¿no? que comentó Curro, que lo hemos utilizado, bueno, será muy conocido por todos vosotros, ¿no? Bien, la idea es explicaros un poco el balance de este año, contaros los cambios importantes que hicimos el año pasado y que este año han tenido. Pensamos que parte bueno, pues de los resultados que hemos tenido es gracias al trabajo de todos. Es verdad que la naturaleza tiene un papel muy importante también, por supuesto, pero sí contaros, bueno, pues todo el trabajo que hemos hecho. Si veis, he puesto temporalidad entre comillas, porque, bueno, vamos a dejar de decir ya temporadas, sí cerraremos ciclos de resultados, pero esto es un programa continuo y permanente para todos, ¿no? Por tanto, bueno, pues empezamos. Bueno, decir simplemente que las enfermedades transmitidas por vectores han sido, bueno, pues un problema de mortalidad desde siempre, ¿no? Sí es verdad que en el siglo XIX se redujeron por cuestiones de avances científicos y sociales, pero estamos viviendo una reemergencia de emergencia. Y eso se asocia claramente, bueno, pues según los expertos, al concepto de cambio ambiental global, que bueno, que no es otra cosa que son los cambios ambientales que se producen en su gran mayoría por cuestiones antropológicas, ¿no? Por acciones del hombre, y que modifican esos factores ambientales, esos factores ecosistémicos y del clima, ¿no? Entre los factores más importantes, pues son las alteraciones del clima, como se ve, de las temperaturas, perdón, las alteraciones en precipitaciones, episodios, bueno, pues eventos como inundaciones, ¿no? También los incendios, como hemos visto, temas de deforestación, otro de los factores de este cambio ambiental global, el cambio de uso de suelo. Sabéis que, bueno, pues un suelo de bosque destinado a agrícola, urbano o incluso ganadero, bueno, pues tiene sus repercusiones. El tema de la contaminación también, contaminación suelo, aire y agua, al final afecta la calidad de las aguas del aire y del suelo, que afecta directamente o indirectamente a la salud, ¿no? Por supuesto, el tema de la urbanización, el urbanismo descontrolado, aumento de las de calor y, por supuesto, el tema de la globalización. Bueno, todos estos factores, al final, de alguna manera, modifican las condiciones ecológicas y esto supone un cambio en el dinamismo y en la distribución de los vectores y de los patógenos. Bien, ahí tenéis un listado de esa importancia que tienen todos estos factores y qué repercusiones y qué efectos tienen, ¿no? Por ejemplo, la urbanización no planificada, pues se generan criaderos artificiales y aumenta el contacto vector-humano. Ya veremos lo importante que es eso, ¿no? O, por ejemplo, la movilidad humana y la globalización, ¿no? Que facilita esa expansión de vectores y patógenos. Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en el cambio climático, no sé si sabéis que desde los años 80 más o menos hasta ahora, el verano ha aumentado 5 semanas. Esas 5 semanas tenemos unas temperaturas en las que se favorece la generación de la cría de esos vectores y, por supuesto, que también aumente el periodo de activación, ¿no? Por tanto, todos estos factores afectan directamente a, como hemos dicho, ese dinamismo y esa distribución. También las precipitaciones y otros factores, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en Andalucía? Pues en Andalucía tenemos un clima mediterráneo templado. Algunas zonas como aquí tenemos clima montaña, ¿no? En Sierra Nevada. Tenemos veranos calurosos, inviernos suaves y precipitaciones de manera irregular, ¿vale? Bueno, pues todo eso hace que sean unas condiciones idóneas para que determinados vectores pues, proliferen y se asienten, ¿no? También tenemos, en cuanto a especies de mosquitos, y ya me centro más en la fiebre del Nilo occidental, que tenéis el ciclo aquí a mano izquierda. Si os fijáis, bueno, pues el mosquito es el vector, el que transmite el agente patógeno, que es un virus. Y bueno, hay 4 especies potencialmente transmisoras, aquí he puesto las dos más importantes, que son el Culex pipiens y el Culex perecigo. Y si os fijáis, el Culex perecigo está en la zona nuestra del Guadalquivir y va creciendo, ¿no? Este mosquito es muy ornitofílico, le gustan las aves y le gustan las zonas más bien rurales. Por lo cual, ¿qué ocurre? Cuando este mosquito, que está en alguna zona, hay aves y estas aves están infectadas, ese ciclo se aumenta, digamos, se amplifica, mejor dicho, y llega un momento en el que, bueno, pues que esas aves se acercan o el entorno urbano se acerca a estos medios y de alguna manera esa transmisión se transmite a los seres humanos por otro mosquito que come de todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entre ellos, pues a las personas y a los animales. También tenemos muchas masas de agua, ¿vale? Por un lado, tenemos grandes hectáreas de arrozal, 36.000 en Sevilla y 3.000 en Cádiz. Somos la comunidad autónoma que más balsas de riego tenemos
Y, por supuesto, con estos veranos calurosos tenemos viviendas fuera del entorno donde tenemos piscina. Todo el mundo tiene una charquita donde bañarse, ¿vale? Eso está muy bien, pero hay que tenerlas cuidadas porque son focos de cría, ¿no? Que es una cosa que tenemos muy en mente. Y, por supuesto, tenemos el paso de aves, somos una zona de migración de aves muy importante, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo hemos trabajado? Hemos trabajado en la parte que nos solapamos unos con otros. Y yo creo que ese es uno de los grandes secretos y la gran fuerza de estas estrategias transversales que se ha hecho en la Dirección General de Salud Pública, porque hemos conseguido trabajar todos con un mismo objetivo y cada uno en su sector y conociendo también lo que trabajan los compañeros, ¿no? Entonces, en todo ese movimiento es donde nos encontramos, compañeros de vigilancia, compañeros de promoción, los compañeros de, bueno, los de protección también, por supuesto, y muchos otros que no están aquí, ¿no? Desde salud ambiental, bueno, en salud ambiental nosotros, bueno, lo que hacemos es identificar, evaluar, gestionar y comunicar todos aquellos factores ambientales que de alguna manera afectan a la salud de la población, ¿vale? Entre ellos, si os fijáis, está la contaminación de aire, suelo, agua, agentes químicos. Tenemos un montón de cosas. Y entre ellos está el cambio climático, ¿vale? Donde de manera indirecta hemos dicho que afecta a esa distribución y dinámica de vectores, ¿no? Al final, lo hemos comentado en varias intervenciones, Nicola lo ha comentado y también en otras, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y debemos trabajar con otros sectores. Tanto es así que normalmente tenemos que hacer salud en sectores que no son salud. Tenemos que llegar a agricultura, tenemos que llegar a urbanismo, tenemos que llegar a medio ambiente, tenemos que llegar a otros que en su mente no está voy a hacer salud para la población, pero tenemos que llegar a ellos porque ellos pueden hacer salud. Y eso hay que decirlo, tienen que convencerse y tienen que hacerlo. Y ambiental es uno de los campos y hay otros muchos más en salud pública, ¿no? Bien, ¿qué estrategias tenemos de intervención? Y ya nos centramos en materia de enfermedades transmitidas por vectores. A nivel internacional tenemos muchas guías de recomendación de la OMS, de la FAO, de la ECDC, son fuentes de información que nos sirven muy bien para trabajar. A nivel nacional contamos con el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que es una estructura, un plan estratégico donde trabajan medio ambiente y salud conjuntamente para reducir esos efectos sobre la salud por factores ambientales. Y el Plan Nacional de Prevención y Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, el Plan Nacional, que bueno, Pepa lo ha mencionado hoy. Eso a nivel nacional. ¿Qué tenemos a nivel andaluz? Tenemos dos herramientas potentes. Tenemos el Plan Estratégico de Vectores, que es la estructura sobre la que van a depender los distintos programas enfocados a una enfermedad o grupos de enfermedades. De manera paralela se trabajó en el Nilo, pues porque desde el año 2020, como sabéis, hemos tenido casos humanos y bueno, pues teníamos que sacar esa herramienta, pero la idea es que todos los programas se vayan incardinando en este plan estratégico, donde tiene 5 líneas claras y que el balance que os voy a ir contando, os voy a ir contando las líneas a la vez que el balance, ¿vale? Para que no os durmáis, básicamente, ¿vale? Nos queda uno de los agentes más importantes, ¿vale? Que es el ámbito local. Bien, no podemos dejarlo atrás. Falta la ciudadanía, que luego tiene su protagonismo, ¿vale? Pero a nivel de estamento, el ámbito local, tenemos que ir de la mano de él, de tú a tú, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente estas actuaciones al final, digamos que el momento de hacer que el vector y el humano digamos, se rompa esa unión es a nivel de ámbito local. Por lo tanto, tenemos que trabajar en equipo con ellos, ¿no? Todo esto puede ser global, pero se actúa en local. Y para ellos también hemos intentado establecer una herramienta que les sea de utilidad para trabajar todos en equipo, ¿no? Que es el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial. Bien, me gustaría que viera esta presentación Valentín, pero como ha dicho lo de escucha, pues yo creo que con esto seríamos capaces, ¿no? Bueno, el año 2024 fue un año muy duro. Fue un año, centrándome en el Nilo, años duros han sido varios, ¿no? Con otros temas, pero centrándonos en el Nilo, el 20 y sobre todo el 24, por el tema del número de casos, pues tuvimos 107 casos en humanos, ¿no? Eso en diciembre nos hizo que pensar que evidentemente teníamos una herramienta que había ido creciendo de una manera muy buena, pero como ha comentado Nicola, estamos en el ciclo continuo de mejora, ¿no? Y en ese sentido, pues hicimos un análisis DAFO-CAME, ¿vale? Muy transversal, contando no solo con compañeros de protección de la salud, sino con todo el escenario de salud pública, con ayuntamientos, con empresas, con organismos científicos, etcétera, ¿no? Para identificar en qué puntos podíamos mejorar y otros potenciar, etcétera, etcétera, ¿no? Al final salieron muchas ideas y las reunimos como en cuatro paquetes, ¿no? O en cuatro temas que son los que os voy a comentar a la vez que os digo lo que hemos hecho este año. Bien, el primero es vigilancias integradas, ¿vale? Que además está relacionado con la primera línea estratégica del plan del PEVA. Bien,
En el Nilo tenemos 4 vigilancias. Tenemos la entomológica, la humana, la de aves y de equina. Aves y equina no voy a comentar prácticamente porque básicamente nos relacionamos con ellos, trabajamos en los plenes juntos para que nos informen sobre la circulación en ellos animales, en esos animales, ¿no? Sí me quiero centrar en la entomológica y en la humana. El año pasado partíamos de un total de 27 trampas, aunque luego a mitad de octubre pusimos, perdón, a mitad sí, de septiembre, perdón, pusimos 12 trampas más en la provincia de Jaén porque hubo circulación, pero este año ha habido un aumento de trampas a nuestras aproximadamente unas 110, ¿vale? Pero en total hemos conseguido integrar información de más de 200 trampas, actualmente 209 creo que son. Aquí tenéis el mapa, ¿no? De toda la vigilancia entomológica que tenemos. Básicamente es la colocación de estos dispositivos una vez en semana y durante 24 horas los mosquitos entran por aquí porque aquí hay un ventilador, se acercan porque tenemos una alimentación de CO2, vienen las hembras y son succionadas por el ventilador y se quedan en una bolsa, ¿vale? Eso lo hacemos una vez en semana, bueno, lo hacen empresas que la tenemos y el CSIC y la Universidad de Córdoba, ¿vale? Pero bueno, como lo hacemos todos, pues básicamente hablo en plural siempre, ¿no? Una vez a la semana tenemos información de las especies, la densidad y la circulación del virus, ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues este año hemos capturado pues más de medio millón de especies potencialmente transmisoras, ¿no? Ahí tenéis una foto, esta no es muy lejana, esta es de octubre. Esto es una trampa de una noche, en la zona de la dehesa abajo, en la cola del río, ¿vale? Y por supuesto, todas las semanas esa información está disponible para la ciudadanía y para los profesionales, porque una de las cuestiones que hemos visto es la importancia de la ciudadanía, no solo, por supuesto, como que tienen que recibir información, sino porque somos todos agentes muy activos y ya veremos la importancia que tiene, ¿no? Densidad de virus y también una información semanal disponible en la página web de la Consejería. Os pongo esta foto nada más para que veáis la diferencia. CES son la comarca de especial seguimiento, son una unión de municipios, digamos, sí, una suma de municipios en los que la circulación del virus es continua en como mínimo 3 años. Es decir, son zonas en las que endémicamente el virus circula, ya sea por cualquier miembro, digamos, del ciclo, ¿no? Si os fijáis, CES 1 es Cádiz, CES 2 es en Sevilla, ¿vale? Bueno, pues cada uno son 2 pueblos, básicamente en Barbate el 24 y el 25, y si os fijáis, en las fechas son más o menos aproximadas, ni la circulación ni la dinámica de vectores es la misma. O sea, em, y son 2 años consecutivos, o sea, es decir, un año y el siguiente. Con esto quiero deciros la importancia que tiene el conocer la información de la vigilancia entomológica, porque hay cosas que evidentemente podemos pensar que pueden pasar, pero hay veces que la realidad nos supera, ¿no? Y tenemos que tener un conocimiento importante, mantener esta vigilancia entomológica para saber cómo funcionan los vectores ese año. Quizás con más experiencia de más años tendremos capacidad de identificar patrones. Eso sería súper importante. Pero si os fijáis, no tienen nada que ver las mismas trampas en el mismo sitio los mismos días, ¿no? Son perfiles totalmente distintos, ¿no? Bueno, en cuanto a los compañeros de vigilancia humana, también la parte entomológica está más centrada en la parte de salvoambiental y luego la parte de vigilancia humana, pues claramente por los compañeros de vigilancia y toda la parte, ¿no?, asistencial que se ha trabajado. Y también se ha dado un gran avance brutal en esta vigilancia, ¿no? En la mejora de la capacidad diagnóstica se ha creado un segundo laboratorio de referencia en Andalucía, el Virgen del Rocío, la secuenciación genómica del virus, el estudio del virus Toscana en todos los casos y virus Suto en los casos graves una vez que se ha descartado el Nilo y Toscana como agente causal. También se ha hecho una ampliación de la vigilancia, de ese periodo de refuerzo de la temporalidad de la vigilancia en humanos, la búsqueda activa de casos graves o formas neuroinvasivas, la búsqueda activa de casos leves. Esto ha sido muy importante y esta es una gran novedad de este año porque los casos leves pues, pasaban totalmente desapercibidos. En este caso, tanto en las comarcas de especial seguimiento como en las áreas en alerta, se ha hecho estudio de los casos leves. Eso nos da información rápida, ¿no?, clara de un posible caso en humano sin esperar que lleve uno grave o con consecuencias peores, ¿no? Por tanto, ha sido una apuesta importante. Se han hecho en total creo que 415 o 420 y bueno, pues una apuesta súper importante. Y otra ha sido el protocolo de vigilancia, como ha comentado Nicola, que también se le ha dado una vuelta estupenda, que han trabajado también los grupos de trabajo de Avista y el informe de salud ambiental también, para que hacen los compañeros de distrito. Y bueno, básicamente en el protocolo pues, se han introducido criterios nuevos para los casos leves,
se ha actualizado la encuesta epidemiológica y se ha establecido un plazo máximo de 24 horas, ¿no? Bueno, al final aquí tenéis la comparativa de la circulación del virus, tanto en mosquitos, en caballo y en aves en el 24, margen izquierdo, margen derecho, la circulación que hemos tenido en el 25. En cuestión de humanos lo tenemos aquí y ahí veis esos casos, bueno, los acumulados por semana epidemiológica, arriba hasta el 24 y abajo el 25, ¿no? Eh, Todo esto además tiene mucho más sentido cuando Efraín ha hecho magia con el cuadro de mando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, a golpe de un clic somos capaces, bueno, lo tenéis ahí, los casos humanos, cuáles son confirmados, los casos de neuroinvasivos, los que son las aves, los caballos, y luego podemos coger esa información y cruzarla, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de toda esa circulación de todo el año, incluso por el número de veces que ha habido circulación en esos municipios, ya sea por humanos, por équidos, aves y mosquitos, ¿no? Una visión One Health o una sola salud en un solo clic, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido una maravilla para todos, para funcionar rápido y para anticiparnos, que en realidad es lo que buscamos, anticiparnos, ¿no? Entonces, bueno. El segundo es la clasificación del riesgo, ¿vale? Vigilancia integrada primero, los niveles de riesgo segundo. Bueno, pues como comentó también Manuel al principio, la idea de los niveles de riesgo que tengan acciones claras, que tengan una repercusión y que sea algo sencillo, simple y que sea efectivo. Esa graduación que tuviese más sentido, ¿no? Partimos de 6 niveles y al final eso llegaba a momentos en los que se confundía si estaba en nivel 3, nivel 4. Bueno, se ha querido hacer una visión más clara y digamos, más efectiva, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que ningún municipio de Andalucía está fuera de riesgo, por lo cual todos tienen un nivel de riesgo, todos ellos tienen que tener un plan de control, ¿vale? Unos más intensivos, incluso a lo mejor con una amplitud fuera del municipio, porque hemos visto que hay circulación en la parte rural, ¿vale? Pero todos tienen que tener un plan de control, ¿vale? Y bueno, básicamente comentaros que una vez que hay cualquier modificación de nivel de riesgo o área en alerta, eh, la información vuela. Es decir, desde el Servicio de Salud Ambiental se envía correo electrónico a todos los compañeros de vigilancia, a sanidad animal, incluso a fauna salvaje, a los compañeros de farmacia, a todos los... O sea, al final la información circula desde a todos los campos, ¿no? Delegaciones territoriales, distritos, ayuntamientos, en poco tiempo. Eso hace que podamos tomar decisiones y se puedan actuar lo antes, porque las instrucciones están. Aquí lo que nosotros en salud pública lo que jugamos es con el tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es acortar todos los tiempos que la información llegue a quien tenga que hacer la acción, ¿no? Bien, el tercer punto es coordinación de los agentes implicados. Bueno, ahí veis la foto de familia. Cada vez somos más, ¿vale? Empezamos poquito y cada vez vamos sumando en esa foto pues más personas o más, bueno, más organismos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final, la gestión coordinada, bueno, pues en esa gestión lo que se ha hecho ha sido consolidar un programa donde todos los agentes tienen un espacio donde podemos compartir esa información para poder actuar rápido, como hemos comentado. También hay unas instrucciones específicas para nuestros compañeros de protección de la salud, los agentes de salud pública, que, bueno, pues si os fijáis, han hecho visitas este año a 779 municipios, prácticamente la totalidad, como se pide las instrucciones, para dar esa información, ese asesoramiento. En total se han hecho más de 3.089 inspecciones, ¿no? De asesoramiento y acompañamiento también, ¿no? Y comprobar que se están llevando las actuaciones. Y también los municipios se les ha dado una herramienta para que ellos adapten en su municipio, ¿vale? Y que de alguna manera puedan implementar esa vigilancia y control para disminuir las densidades y sobre todo cuando tenemos circulación en su municipio. Os pongo el ejemplo de un agente nuevo con el que hemos empezado este año, que es con el Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacia. Este año en ese convenio que ya tenía vida otros años, se ha introducido este nuevo actor, ¿no? Y bueno, pues básicamente se hizo una webinar para todas las farmacias y bueno, tenéis resultados. Vamos a hacer un informe de memoria muy completo que en 2 semanas más o menos lo tendréis disponible para todos los datos. Pero bueno, aquí os pongo las gráficas. Básicamente importante es que él llegaba a esos municipios donde había nivel de riesgo, cambio de nivel de riesgo, desde el Consejo, Servicio Ambiental, Farmacia, Consejo, llegaba a las farmacias de esos municipios para que pudieran, de alguna manera, informar a la población, tener los dosieres y tenían vídeos explicativos también para aumentar esa información, ¿no? Y por último, hemos ampliado esa comunicación y formación. Aparte de todo el despliegue que ha comentado nuestros compañeros de prensa, tanto Mónica como Curro, que se ha hecho, también hemos trabajado a nivel de comunicación con una instrucción
que salió en mayo y que la idea era mejorar la información a la ciudadanía y formación de profesionales. ¿Qué hemos hecho? Pues contar, como no puede ser de otra manera, que se hace siempre en nuestros programas de manera transversal. Llevar ese mensaje tanto a las dos primeras actividades que son a la ciudadanía y las dos actividades finales que son para profesionales, sanitarios y no sanitarios. Resultados de todas estas actividades. Bueno, pues se han hecho más de 1.579 formaciones que han llegado a más de 43.830 personas. Y ahí tenéis el número de actividades que se han hecho tanto en centros escolares, acciones comunitarias, profesionales no sanitarios y sanitarios. Este equipo es muy potente y lo podemos aprovechar para muchísimas más cuestiones de salud pública que haga falta esa visión transversal, que son muchas, no solo la fiebre del Nilo, ¿no? Y bueno, yo ya concluyo con esta diapositiva. Al final, le comentaba antes dando las gracias y me siento muy agradecida porque disfruto mucho con el programa del Nilo porque hemos sido capaces de tocar 5 puntos muy importantes en una estrategia que para que tenga relativo éxito es necesario que se cumpla, ¿no? Y es tener un plan permanente y preventivo, y contar con esa multidisciplinaridad, ese concepto de una sola salud y poder tocar el suelo, que a veces no es fácil todas esas cosas juntas. La información, la formación, la investigación, la evidencia científica la tenemos a nuestra mano continuamente. Organizarnos y coordinarnos los agentes implicados, que no es fácil, ha costado, pero cada año, como hemos comentado, somos más y se fortalecen esas relaciones. La comunicación a la ciudadanía este año ha sido un impulso muy importante bueno, seguramente veremos resultados. Más adelante haremos evaluaciones también de esa información que llega. Y luego hemos tenido pues la voluntad política y apoyo logístico, bueno, el que se puede, que ya sabemos que en salud pública es complicado, pero bueno, al final lo importante es que hemos podido bueno, pues plantear un proyecto que seguimos mejorando, por supuesto, haremos también la evaluación de este año. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por todo. Vale. Muchas gracias, Carolina. Sin duda es el mejor ejemplo que hemos podido tener de vigilancia proactiva y vigilancia integrada en ejemplo de One Health. Y una de las cosas que también destaco es que habéis realzado mucho la importancia de lo local, que creo que es una cosa a destacar. Bueno, Efraín Ramos nos va a hablar sobre la importancia de los sistemas de información para la toma de decisiones. Ahora, verde. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Servicio de Vigilancia por el espacio que nos ha permitido presentar nuestro trabajo y a todos vosotros pediros perdón por la hora porque sé que es complicado. Em, Voy a intentar ser muy rápido y muy concreto porque quiero dar muy pocas ideas, pero sí contundente. Me lo he currado poco, he repetido varias diapositivas de SBA 2022 y en SBA 2022, el SBA 26, presentábamos a Red Alerta como una aplicación que presentaba síntomas de obsolescencia. No tenía modo pandemia y el COVID la colapsó. Ya sabíamos que teníamos que renovar la infraestructura tecnológica de la que disponemos y no solo porque tecnológicamente se podría mejorar, sino porque la vigilancia o el modelo de vigilancia ha ido cambiando y el escenario que buscamos es un escenario más parecido a este. Lo teníamos claro hace varios años y creo que lo seguimos teniendo claro. Lo que no sabemos todavía muy bien es cómo. Eh, esta diapositiva también es repetida y ya teníamos claro que teníamos que pasar de la dependencia de las empresas proveedoras de tecnología a tener factorías propias de desarrollo de software que nos permitiera tener autonomía. Para ello pensamos en construir un nuevo sistema apoyado en 3 grandes pilares. Uno que evidentemente renovara el Red Alerta en un nuevo operacional. Un otro sistema que nos permitiera explotar datos masivos y no solo de enfermedades transmisibles, sino datos de salud, que nos permitiera hacer diagnóstico del territorio, que es una de las asignaturas que tenemos pendientes hace mucho tiempo.
Y estos dos sistemas eran bastante complejos, por eso entendíamos que tenían que ser dependientes de empresas proveedoras de tecnología. Pero no queríamos olvidarnos de un sistema propio, un sistema autónomo, un sistema que nos permitiera desarrollar a nosotros nuestros propios visualizaciones y que además no dependiéramos de nadie para poderlo hacer. Todo ello porque en vigilancia, en salud pública, necesitamos manejar datos, pero los datos por sí solos no son nada si no se les da un contexto, una capa semántica que permita analizarlos y sobre todo esa capa semántica que sea definida por los que manejáis el negocio de la vigilancia. Eso que se llama know-how, que es el conocimiento del negocio, que en un momento determinado es lo que le da un cariz a los datos para que de verdad nos permitan tomar decisiones. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Pues evidentemente esto estaba un poco parado, pero gracias a el liderazgo de la nueva Dirección de Salud Pública, muchas gracias Manuel por tenerlos en el horizonte y evidentemente ya no solo con el liderazgo de Manuel, sino con el apoyo de la agencia digital que nos ha permitido desarrollar todo este entramado de servidores, pues hemos conseguido implementar un sistema que utilizando R, Pentaho Data Integration, orquestadores como Jenkins, sistemas de despliegue continuo e integración continua, renderizando proyectos con Quarto, utilizando Git y GitLab para ese despliegue continuo y poderlo visualizar en herramientas como Shiny y un WordPress, pues generar cuadros de mandos que nos permitieran tomar decisiones. Muchas palabras complicadas en una sola diapositiva, ¿verdad? Bueno, pues esto no es gratuito. Yo creo que cada vez más en vigilancia necesitamos a profesionales que sepan manejar este tipo de herramientas. Evidentemente no ser expertos, pero sí cuando conocemos para qué funcionan y qué posibilidades tienen, la comunicación con empresas proveedoras de tecnología es mucho más fluida. Y cuando sabemos pedir algo, es más fácil que nos lo den. Y eso ahora mismo, cada vez más, nuestro negocio es más complejo, cada vez más las tecnologías son más complejas y no nos estamos acercando. Hay un distanciamiento que yo creo que tenemos que buscar herramientas que lo puedan resolver. Bueno, pues todo este sistema donde ocurren muchas cosas para que al final se genere un informe de forma automatizada en un entorno seguro, donde evidentemente la seguridad de los datos que tenemos es muy importante, pues hemos conseguido desplegar un total de 1, 2, 3, 4, 5 cuadros de mando, además de otras herramientas que tenemos disponibles en el visor de vigilancia. Y un ejemplo, por ejemplo, fue este, que fue el primero, que es el cuadro de mandos de Sarampión, donde este fue fácil. Fue fácil poderlo poner en marcha porque los datos estaban en red de alerta, datos que recogéis toda la red de vigilancia, que sois profesionales muy estructurados y que manejáis muy bien la recogida de datos, que no es habitual, y os damos desde aquí las gracias. También porque el procedimiento era claro y tenía indicadores claros y bien definidos. Y lo tercero, porque los proveedores de tecnología y los que conocían el know-how estaban muy cerca. Vamos, éramos Virtudes y yo, que estamos mesa con mesa. Con lo cual era bastante fácil el ponernos de acuerdo y hacer una retroalimentación continua de lo que se estaba visualizando es lo que queríamos visualizar. Luego llegó otro, como fue el cuadro de mandos de iras en residencias de mayores. Partíamos de buenos datos o mejorables y donde podríamos calcular la tasa de ataque o si no la podíamos calcular, podíamos intentar mejorarla. Pero lo primero que tuvimos que hacer es ponernos de acuerdo y empezar a definir un glosario de términos con los cuales poder definir un cuadro de mando. Un cuadro de mando que no tenga un buen procedimiento y sobre todo un procedimiento donde se han definido indicadores claros es muy complicado de hacer. Antes del cuadro de mandos es necesario mejorar procedimientos, mejorar indicadores, indicadores que de verdad midan lo que queremos medir. Y este glosario de términos fue lo primero que sentamos para poder construir el cuadro de mandos.
Luego llegó el virus del Nilo y este sí que fue mucho más complejo porque no todos los datos estaban en red alerta, había que contar mosquitos hembra en trampa, pools, cosas que no estábamos acostumbrados, o yo al menos no tenía mucha idea. Pero después de mucha reunión y mucha comunicación, fuimos capaces de construir algo que sintetizaba de forma diaria toda la información que otros años había sido más complicado de recopilar al menos. Aprendimos a pintar densidades de mosquitos sobre un mapa, algo que no tenía yo ni idea, pero bueno, lo importante es ponerse en la ruta e intentarlo. Y después seguimos con otros cuadros de mandos, como por ejemplo este, donde ya no solo los datos no venían de bases de datos, sino que venían de correos electrónicos que teníamos que leer de forma automatizada también, y donde los datos no tenían capas y tuvimos que aprender a construirlas al vuelo, capas que no eran corporativas, como son las capas de Meteosalud. Y además tuvimos que conectarnos mediante web scraping a Momo y poderlo descargar, con lo cual fueron retos que empezamos a manejar más datos donde no solo era red alerta y donde de verdad encontrábamos mucha mayor riqueza en el análisis que podíamos hacer. Y otro como es el de el informe de gripe aviar, donde ya los datos sí que no estaban en red alerta y tuvimos que empezar a leer información a partir del BOE y construir mapas a partir de un BOE. O en este caso no teníamos los datos y los tuvimos que construir a través de formularios que si hubiéramos dejado con una empresa proveedora de tecnologías hubiera tardado 6 meses, nosotros pudimos construirlo en un fin de semana, con lo cual tener herramientas que seamos autónomos nos permite mucha agilidad a la hora de monitorizar alertas sanitarias. Tuvimos que aprender a manejar tecnologías como la de web scraping, que nos permiten descargarnos diariamente datos del Ministerio de Agricultura, que tuvimos que simular navegación humana de forma randomizada para que no nos bloquearan la IP, con lo cual han sido retos que poco a poco hemos ido resolviendo para podernos descargar toda la información necesaria para construir un cuadro de mando. En definitiva, yo creo que tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que incluir nuevos profesionales, nuevos perfiles profesionales en la red de vigilancia si de verdad queremos conseguir resultados diferentes. El otro día en una jornada de tecnología un cirujano decía que no quería más cirujanos, que quería científicos de datos que les permitieran buscar eficiencia dentro de su servicio. Yo no sé si lo decía para quedar bien porque era el foro adecuado o si de verdad se lo creía. Yo lo tomo como un brote verde y yo creo que en vigilancia tenemos que mejorar los perfiles profesionales. A lo mejor no los vamos a encontrar, pero sí los tenemos que construir mediante formación y mediante profesionales que se dedican exclusivamente a la ciencia de datos. Si buscas resultados distintos, creo que debemos hacer cosas diferentes. No es mío, evidentemente. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Efraín. Desde luego ha quedado claro y patente que la simbiosis virtud de Efraín da buenos resultados. Y ahora Rafa nos va a hablar de la automatización del dato, ¿no? Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, escuchar a Efren es escuchar el 2040 en el día de hoy y sin duda una suerte tener un cerebro en el sistema de vigilancia epidemiológica en este sentido, ¿no? Todo lo que está haciendo el sistema de vigilancia en este sentido es mirar hacia el futuro. Y, y yo lo que intento, lo que vamos a intentar es, con las herramientas que tenemos hoy en día, con las herramientas que tenemos todo en nuestro trabajo, pues intentar automatizar lo máximo posible nuestro trabajo para, básicamente, trabajar menos, con máxima eficiencia o poder aprovechar nuestro tiempo para otras cosas, ¿vale? Eso es lo que intentamos siempre, ¿no? Así que bueno, comenzamos. Yo soy facultativo de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Y esto es en el mundo que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de datos y ya hemos visto que tenemos datos de prescripciones, tenemos datos de asistencias, tenemos datos de algunos que por suerte el sistema sanitario pues, nos ofrece de una forma mucho más estandarizada y otros que conseguir de una forma, ¿no? Como consigue Fren entrando en páginas web. Yo lo que me voy a centrar es cómo trabajamos nuestros datos, cómo trabajamos los datos que tenemos acceso al día a día y cómo podemos intentar sacar el máximo rendimiento de esa información
de la forma más rápida posible para tomar decisiones. Vivimos rodeados de datos, pero lo que queremos es que esos datos nos sirvan para hacer evaluación, hacer respuestas, prevención, ser capaces de hacer una comunicación de esos datos, que al final tengan una estructura, llegamos a una gráfica, a una imagen que nos permita hacer un cambio, nos permita pensar en qué situación estamos, porque es curioso que Efren y yo hayamos cogido una imagen la misma, eso ya me preocupa, me gusta, y me preocupa el mismo, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que yo le he quitado un escritorio, pero es la misma imagen. Entonces, es increíble. Y me encanta porque este es nuestro día a día, ¿no? Nosotros lo que nos dedicamos es a planificar, nos dedicamos a recoger datos, pero después, ¿cuánto tiempo le dedicamos a analizar? Tenemos que analizarlos, ¿no? Para interpretarlos, actuar y comunicar. Porque tenemos que hacer una interpretación y tenemos que actuar, tenemos que hacer alguna decisión con todos esos datos que hemos recogido, que hemos estado analizando porque nos encanta, ¿no? Las estadísticas, nuestros datos, todo está con nuestro ordenador en nuestro día a día. Nuestro ordenador se puede parecer un poco, con algunas diferencias, ¿no? A lo que hay ahí, ¿no? Con las cuatro, no tampoco, pero bueno, es nuestra vida, ¿no? Somos personas que tenemos un trabajo muy de oficina y tenemos que intentar conseguir que todos esos datos que tenemos pues nos lleven a una comunicación, a una actuación, para evaluar todo lo que se ha hecho y volver a cerrar este ciclo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al análisis? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la recogida? ¿Y cuánto tiempo después le dedicamos a actuar y a comunicar? Pues le dedicamos mucho tiempo a la recogida, le dedicamos mucho tiempo al análisis y muchas veces nos quedamos cortos actuando porque ya hemos llegado tarde a lo mejor o hemos comunicado tarde y lo que se espera de nosotros es lo máximo. Es decir, dentro del mundo sanitario somos bichos raros, eso estoy 100% y orgullosos de ello, y esperan que seamos una máquina y que cuando hay una alerta ya tengamos todo el informe hecho y lo que esperan es que ya sepamos lo que está pasando y tengamos todo el mapa creado y todo analizado y los factores de riesgo y dices, bueno, un segundo que llego, me descargo los datos, tranquilidad, y lo que tenemos que intentar es anticiparnos a todo esto, ¿no? Pues todo este trabajo haberlo hecho lo máximo posible antes, para que cuando llegue ese momento de responder rápido y bien. Pues eso es lo que tenemos para poder actuar, poder comunicarlo. Yo planteo una herramienta que es la que estamos, creo que una herramienta factible en nuestro día a día, que es R, un lenguaje de programación, y lo cual es básicamente algo totalmente fuera de nuestra dinámica de formación en nuestras carreras y lo que ¿qué es lo que diferencia esto a nuestra herramienta, ¿no? Bueno, pues R lo que tiene es un lenguaje de programación donde sabe hacer, por ejemplo, poner 2 más 2 y te pone 4, hasta aquí bien, sí, no tiene una gran inteligencia. Lo que es un coche que tiene justo, que es un motor que tú le vas dando diferentes funciones, diferentes misiones y él lo va realizando, ¿no? Entonces, siempre que veamos muchas cosas de ciencias de datos, la ciencia y el conocimiento está aquí, en cada uno de vosotros, que es que el que escribe al programa lo que quiere hacer. Es decir, todo ese cuadro de mando sale porque se sabe lo que se necesita, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Lo que tenemos que intentar saber es qué necesito para ese momento. Y eso es lo que tenemos que también, no pensar que todo está en la inteligencia artificial. No. Sí, la inteligencia artificial nos ayudará a escribir este código, pero solo si yo sé lo que necesito. Y esa es la parte humana que nunca nos podrá suplantar una inteligencia artificial. Y es nuestro poder, que es básicamente lo que hacemos, ¿no? Cuando tengo una base de datos, ¿qué quiero extraer de aquí? Pues eso es lo que hacemos. Con R, pues ¿qué tiene de positivo? Bueno, pues un lenguaje gratuito. Al ser código, una cosa muy, muy importante que valoro mucho, que creo que todos valoramos, es que es auditable. ¿Qué significa esto? Como es una serie de códigos, es una serie de órdenes que se le da al programa para que trabaje con esa base de datos, otra persona, un tercero, puede revisar que todo lo que tú has estado ejerciendo, realizando, se ha hecho correctamente. ¿Vale? Porque muchas veces también trabajamos con otros compañeros, hacen un informe, después tú quieres replicarlo, no puedes replicarlo porque lo ha hecho otro compañero, o trabajando con Excel ha tenido algún error. ¿Y dónde ha sido el error? Pues no lo sabemos. Y tenemos que hacer un informe de cero. Todo lo que hay a base de código pues se puede repetir, reutilizar, es reciclable todo este código y existe mucha formación en Internet
Y existen 20.000 paquetes relacionados con R. Paquetes son como tenemos un motor básico y tenemos este coche y yo quiero ponerle el aire acondicionado. Y a veces quiero usar el aire acondicionado o no quiero usarlo, ¿no? En ese sentido. O quiero el asiento calefactable. Pues eso tú puedes instalárselo al programa, lo trabajas. Entonces tenemos muchas funciones, como por ejemplo un paquete que es para hacer mapas, ¿no? Que lo hemos visto en algunos ejemplos, ¿no? Y cuando queremos trabajar con mapas, pues instalo ese paquete y hago todas esas funciones para crear el mapa. Y siempre con la idea de importar base de datos, que este es el esquema que veis, importar la base de datos, ordenarla, transformar los datos en lo que necesito, visualizarlo a través de un paquete, por ejemplo, que es muy conocido, se llama ggplot, que es el que genera todas las gráficas, modelizar, si estamos hablando de modelos, y después siempre comunicar, que es con R Markdown, ¿vale? Que es uno de los paquetes más conocidos para generar informes. ¿Qué tenemos que intentar cambiar en algunos aspectos? Pues tenemos que, lo que todos conocemos, la herramienta que tenemos, con la que trabajamos todos es con Excel. O LibreOffice Calc. Perfecto, ¿eh? Sí, LibreOffice. Vale, vale. No engañemos. No, no. Si es que el LibreOffice Calc es un tiro, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que... no un tiro en la cabeza, no. El LibreOffice Calc, ¿qué es lo que os quiero comentar? Que os quiero comentar que el LibreOffice es muy útil y tenemos que usarlo, pero tenemos que saber cuándo usar una herramienta u otra. Es decir, que no estoy diciendo que esto no es la típica persona que te dice, no, no, ¿por qué trabajas si una inteligencia artificial puede hacer tu trabajo? O no uses nunca LibreOffice. No, no, hay que usarlo, hay que saber en qué momento tenemos que usar un LibreOffice, ¿vale? Y en qué momento una herramienta de código nos va a dar un impulso. Entonces, un Excel que para hacer una tarea simple, para hacer una pequeña recogida de datos, para solucionar un problema de algún día, pues tenéis mucho conocimiento sobre el LibreOffice Calc y nos va a servir. Por cierto, ahora mismo os recomiendo a todos, está abierto unos cursos para el SAT de LibreOffice Calc básico, medio, avanzado. Eso, por ejemplo, una formación que todos deberíamos, porque siendo bueno usando el LibreOffice, te soluciona mucho el día a día, mucho te quita de medio. ¿Qué es lo que ocurre con estos programas? LibreOffice, etcétera, etcétera. Pues que es muy fácil romper la base de datos, ¿no? Romperlo, en el sentido de que puede haber cambio de datos, se cambian directamente algunas fechas, hay errores, por ejemplo, os habrá ocurrido que estáis, cambiáis de ventana y tocáis el ratón o el teclado y de repente cambia un dato en la celda, toca en otro lado y qué celda he cambiado, le doy a deshacer, es decir, cosas que son del día a día y es la realidad. Sin embargo, cuando estamos trabajando con programas de código, lo que estamos haciendo es leyendo directamente la base de datos en bruto. Entonces no tengo esa posibilidad de manipularla, modificarla y generar errores, que es lo importante. Una cosa importante en LibreOffice y en Excel, que sí que habéis trabajado seguro, son las funciones, ¿no? En esta cajita azul, arriba, todo seguro que habéis usado algunos. Hay funciones en LibreOffice y en Excel hay cientos y miles, pero todos hemos hecho algunas de nuestras funciones. Básicamente esto es lo que estamos haciendo es dándole una orden, ¿no? Hazme el sumatorio de estas celdas. Pues con R lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que hacemos todo el informe usando este código. Entonces, cuando os asustáis viendo programación, pues es que ya lo estáis haciendo. Ya estáis haciendo una función y haciendo ese código en LibreOffice Calc. ¿Qué nos permite un lenguaje de código que se ve aquí y se ve feísimo, ¿no? Pues ahora no consiste la charla en explicar cómo se trabaja, sino la posibilidad, ¿no? Es una herramienta muy versátil, nos permite trabajar con muchos tipos de datos, con datos espaciales, con datos genómicos, nos permite hacer tareas complejas, porque, por ejemplo, sobre todo nosotros lo usamos mucho para juntar bases de datos, trabajar con varias bases de datos a la vez, muy, muy útil, y es muy positivo para tareas repetitivas, donde siempre, que es nuestro caso, tenemos una base de datos que siempre son una serie de enfermedades y que yo lo que voy haciendo informes, voy haciendo análisis de esa base de datos, que ahora se puede llamar tuberculosis, después se llama leishmania, después se llama listeria, ¿vale? Si yo tengo una base de datos bastante estandarizada, yo puedo hacer un análisis bastante similar. Incluso si quiero hacer algún cambio, pues cambio algo de código y lo vuelvo a hacer, ¿vale? ¿Qué tiene de efecto? Pues que es aprender una serie de funciones que
como habéis visto, cuando se aprende el libreo fiscal, hay funciones que se van aprendiendo poquito a poco y tiene una curva de aprendizaje lenta, en la realidad. Y es muy ineficiente para lo simple. Entonces, no recomiendo este. También existe Python, por ejemplo, creo que R es más simple y es más útil para nuestro día a día. Para las cosas simples, no lo hagáis, no habrá a ponerte a escribir código para hacer algo que pueda hacer rápido en LibreOffice. Usa esa herramienta. La tenemos, sabemos trabajarla, adelante. Vamos a ver qué podemos hacer con esta herramienta a nivel de trabajo. Entonces, pasamos a un análisis e informe por código. Entonces, gráficas que voy a poner son de años de trabajo de muchos compañeros de Reina Sofía. Lleva mucho tiempo trabajando en la dinámica de trabajar con código, ¿no? Entonces, pues, este pequeño ejemplo que vemos a la izquierda, que tenemos una base de datos, bueno, este ejemplo está hecho por Nicolás Fernández, que nos acompaña hoy, magnífico residente de nuestro servicio, que nos explicó que lo que intentó es que todos viésemos que todo esto lo hemos sido capaces de hacer nosotros, ¿no? Es decir, tenemos una base de datos de vacunas y después este símbolo que veis es un pipe, es una tubería, y dice, con esta base de datos de vacunas, fíltrame las vacunas que sean de Haemophilus. Básicamente un filtro que haríamos nosotros con LibreOffice, ¿no? Todos sabemos hacerlo. Y después fíltrame que la variable sexo sea igual a mujer. Y después fíltrame que la edad sea mayor de 18. Tenemos otra variable que es la semana en la que se ha puesto esa vacuna, ¿no? Pues agrúpame por semana y ahora me hace un recuento de cuántas vacunas se ha puesto de Haemophilus en mujeres mayores de 18 por semana. Y nos genera una tabla en este sentido. Algo de esto es muy parecido a las tablas dinámicas, que lo habéis trabajado en LibreOffice, ¿no? Que es una de las herramientas también muy útiles. ¿Qué tiene esto de útil? Que todo esto, una vez que lo has escrito una vez, todo el código, esto tarda centésimas de segundo, ¿no? La gracia de esto es que vamos acumulando código y somos capaces de hacer un informe automatizado. La herramienta como R Markdown nos permite integrar texto y tener resultados dentro de ese texto, ¿vale? R Markdown, pues, por ejemplo, tiene una parte de texto donde podemos integrar resultados. Como vemos a la derecha, pone, este informe corresponde a la vigilancia epidemiológica de la infección de localización quirúrgica, es decir, todo eso está escrito por nosotros. Me pone en el hospital y te pone R y elegimos el hospital con el que estamos trabajando. En el año, entonces, se genera un informe con todos esos datos ya automatizados. Por ejemplo, en la tercera línea pone, durante la vigilancia han cumplido los criterios de inclusión y han finalizado el seguimiento un total de, pone, con el lenguaje R, dime la base de datos, el número de filas que hay, es decir, el número de pacientes que tengo, que nos permite generar un informe con una serie de datos totalmente ya resueltos. Esta herramienta, que es R Markdown, que es la más clásica, ahora hay Quarto es parecido a R Markdown, pero encima nos permite trabajar con diferentes lenguajes, lo cual ya es otro nivel, que sinceramente me cede. Entonces, con trabajar con R, ahora mismo yo estoy contento. Y nos permite generar Word y HTML, que son páginas web interactivas. También nos permite generar PDF y PowerPoint. Sinceramente, con que me genere un Word con todo el informe y me genere una página web interactiva, eso es lo que más útil en nuestro día a día. Y ahora vamos a pasar a contar algunos ejemplos para que veáis cómo hemos enfocado este uso de los datos para mejorar nuestro día a día. Por ejemplo, la vigilancia de la infección relacionada con la asistencia sanitaria con dispositivos en la UCI en Andalucía. ¿Qué tenemos? Tenemos una base de datos común que es Realerta. Tenemos una ficha muy trabajada. Tenemos una ficha que hemos mejorado mucho, que Elisa ha estado mano a mano sufriendo para que esté la ficha niquelada. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que todos tengamos una base de datos común y el propio R genera un informe para cada hospital. Entonces, daos cuenta de la posibilidad que tenemos. Es decir, si tenemos que hacer algo, cada distrito tiene que hacer un informe, porque tenemos a 33 personas haciendo un informe. Vamos a tener una base de datos común y le hacemos a los otros 33 informes. ¿Qué es lo que suele ocurrir con estas cosas? Pues que el informe sale muy largo porque hay muchas necesidades diferentes y después cada uno a lo mejor pues recorta un poquito, ¿no? Porque yo quiero, esta parte yo la necesitaba, intentar que ese trabajo se unifique y seamos capaces de que con una sola base de datos generar el trabajo de todos. Esto también nos permite tener un informe muy rápido
nos permite actuar, que es lo que volvemos otra vez siempre a lo mismo, actuar, a comunicar, que es lo que necesitamos. Y también nos permite trabajar con la base de datos, hemos hecho controles de calidad que se le han ido entregando a los centros. Y esto, por ejemplo, la segunda página, como veis, pues directamente genera una primera página, pone el número de ingresos que ha cumplido los criterios de inclusión para la vigilancia han sido de, te pone el número de pacientes que tiene. Si te estás haciendo el informe por escrito y después te genera una tabla, te hace los valores P, es decir, mucha posibilidad de todo lo que se necesite, ¿no? Si poner los valores P en un informe de vigilancia de la IRA ya es tener ganas de poner valores P, pero claro, es que eso es lo que nos gusta, ¿no? Poner un valor P, eso ya es un salto que es precioso. Por ejemplo, tenemos una base de datos de bioseguridad ambiental en el hospital y generar todos los informes de bioseguridad, esto también está hecho por un residente, por Juanjo López, generó un informe estandarizado que lee toda la base de datos de todos los resultados de microbiología y directamente se crea un PDF de 20, 30 folios y después la doctora Salcedo, que es nuestra jefa, firma todos los resultados y se entrega. Entonces ya ha limpiado una cantidad de trabajo que se hacía antes mucho, mucho mejor. También, realizado por Juanjo López, hicimos un trabajo de informe estandarizado de la vigilancia de la EDO más endémica de Andalucía, en este caso la gráfica de tuberculosis, y nos permite trabajar con todos los datos de los últimos años, nos permite generar mapas, tasa de incidencia por sexo y edad, curva epidémica, ¿vale? Sigo. Otro ejemplo ha sido la búsqueda para la vigilancia de la infección de localización quirúrgica. Tenemos todas las bases de datos de todas las cirugías que se han hecho en el hospital, porque el hospital, el distrito, muchas veces, si le pides que te trabaje algo, es más difícil. Pero si le pides, tú dame la base de datos entera, y ahora yo, y eso es lo que ha comentado Fred, ¿no? Nos da una herramienta y una capacidad que lo que tenemos que luchar por ello, ¿no? Pues directamente lo que hacemos es un filtro muy complejo, con muchas variables, pero nos dice, todas estas cirugías son las cirugías de colon, son las que tienes que vigilar. Y no tenemos que ir, como se hacía previamente, tener que ir al parte quirúrgico, ver lo que se ha operado y leer a mano la cirugía que se ha hecho. Pues directamente ya tenemos la cirugía vigilada. Por terminar, una de las cosas más útiles que tenemos en el día a día, pues tenemos un informe que nos compara los aislamientos que tenemos nosotros en nuestro registro, que tenemos un libreo fiscal, no os creéis que tengamos aquí que no somos la NASA, libreo fiscal, aislamientos preventivas, y donde pone cama, paciente, tipo de aislamiento, y después lo que hacemos es que comparamos con la base de datos del hospital. Entonces, todo el rato este informe, lo que hacemos es nos descargamos la base de datos del hospital, lo ponemos en una carpeta, RLS archivo, y todo el rato está comparando los archivos. Pues, ¿qué nos permite? Nos enseña los movimientos de cama, qué paciente ha cambiado de una cama a otra, ¿vale? ¿Cuáles han sido los pacientes que estaban en nuestro censo de aislamiento y ya no están ingresados? Si no están ingresados hay dos opciones. O estás de alta en tu casa o estás de alta más arriba. Pero sí, entonces eso es lo que hay. Entonces nos permite manejar, sobre todo, muy importante en nuestro hospital, creo que ha sido un gran paso para el buen manejo de las camas. Hemos conseguido que no haya, en situaciones de presión, aliviar muchas camas. Y también nos permite, pues con varias veces al día, realizarlo, entonces estar muy, muy atentos. Para aprender, bueno, pues de forma gratuita os recomiendo empezar con R for Data Science para entender un poco cómo funciona el código, ¿vale? Y después, directamente, cuando entendáis un poco cómo funciona el código, la página web para mí de referencia es R para Epidemiología Aplicada y Salud Pública, que es una página donde todo lo que se enseña ahí está aplicado a nuestro día a día. Además de esto, cuando ya sabes un poquito, siempre esa función o lo que quieras hacer, siempre puedes poner el código, ChatGPT, y ahora quiero que me sume los que son en mujeres. Y bueno, y esa es una capacidad, nos da un salto grandísimo. Y nada más, como conclusiones, pues tenemos una herramienta que tiene una curva de aprendizaje lenta realmente, la verdad, pero es muy útil para lo complejo y lo repetitivo. Nos disminuye la dependencia de empresas informáticas o de informática en el caso de los distritos o del hospital, y nos da una posibilidad de adaptar lo que necesitamos a lo local. Nos exige un mejor acceso a alguna base de datos, y ahí el trabajo que ha hecho la doctora Salcedo en nuestro centro es importantísimo, que le decimos, Ima, necesitamos necesitamos este dato. Ella consigue que eso llegue, ¿vale? Eso es importantísimo. Pero una cosa muy importante es que mejora la auditoría. Entonces, lo que se hace, perfectamente, el responsable de esa persona sabe cómo lo ha hecho, ¿no? Tiene todo el código que analiza.
Lo que intentamos es mejorar el análisis de datos para centrarnos en lo importante, en las personas, en actuar y en comunicar. Así que al principio son todo nubes, lluvia, nubarrón, todo se ve muy oscuro, pero sin duda os recomiendo que podáis empezar con él y poder sacar todo este trabajo adelante, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Rafael. Recuerdo ya hace unos poquitos de años, cuando hice la residencia, que mis maestros de vigilancia tenían una sábana muy grande en su mesa y iban anotando la gripe, la tuberculosis. Bueno, pues de eso a esto, la verdad es que el futuro es prometedor. Y ahora quizás la asignatura pendiente de la vigilancia es que de verdad sepamos, y conectando con lo de esta mañana, que sepamos construir un relato, porque el dato lo vamos a tener fácil. Entonces ahora lo que tenemos que darle sentido a ese dato, no un relato sin datos, pero sí un dato con un buen relato, ¿no? Muchas gracias. ¿Queréis alguna pregunta? Ya es tarde, ¿no? Es tarde. Gracias.